Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, transmitiendo desde la pesquera. Hoy quiero hablar sobre la autoridad que Dios tiene y cómo esa autoridad nos es dada a nosotros como hijos de Dios. Quiero empezar leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Dice: y dijo Adonai, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, y no hay quien te resista? Bueno, Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra, del universo, de todo cuanto existe. Él en la creación, lo vemos en Génesis capítulo 1, donde describe la creación. Él creó todas las cosas y les puso leyes, les puso ordenanzas a cada cosa. Por ejemplo, a la tierra le dijo: produzca la tierra plantas verdes, árboles frutales y demás. Y dice, y fue así. Puso las lumbreras en los cielos para que sirvan de señal para los meses, los años, los días. Y fue así. Y todas las cosas que fue creando, desde la luz, la separación de las aguas, las lumbreras, hasta que crea al hombre. Y al final, al hombre le dice
señorea sobre la tierra. Entonces, Dios entrega autoridad al hombre en ese momento. Si nosotros hablamos con un científico, alguien estudioso de la ciencia, puede decir que todas las cosas están regidas por las leyes de la física. ¿Sí? Dicen, si yo dejo caer una pelota, la suelto, esta va a caer. Claro, porque la fuerza gravitacional jala la pelota y cae a una velocidad, más bien a una aceleración, va aumentando la velocidad de 9.6 metros por segundo al cuadrado. Ok, eso es lo que determinó la ciencia, ¿sí? Y eso se cumple. ¿Pero por qué es así? Un científico va a decir, no, Dios no existe. Lo que pasa es que la fuerza gravitacional jaló la pelota. No fue Dios quien jaló la pelota. No fue Dios quien jaló la pelota, pero Dios estableció esas leyes y toda la creación está sujeta a las leyes que Dios les puso. Y todo lo que la ciencia encuentre está redescubriendo o está encontrando una explicación comprobable, una explicación científica del comportamiento de la naturaleza. ¿Y cuál es ese comportamiento? Es lo que la naturaleza hace porque está sujeta a las leyes que Dios estableció. Entonces, todo está sujeto a las leyes de Dios, incluso nosotros. Y la tierra la sujetó al hombre. Le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y vamos que lo ha hecho el hombre, ¿no? Ya llenó la tierra y tiene autoridad sobre toda la tierra. Tiene tanta autoridad que está a punto de destruirla con el cambio climático. ¿Sí? Tiene tanta autoridad que se han extinto muchas especies animales y vegetales por el hombre. Entonces, ¿vale? Las guerras, hasta el mismo hombre se mata, ¿no? Entonces, ahí vemos que realmente el hombre tiene autoridad sobre la creación. Dice en el Nuevo Testamento, dice, porque la naturaleza, la creación misma, gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural ha manifestado esa autoridad que tiene sobre la naturaleza y la está destruyendo, la está contaminando, está trayendo maldición a la tierra. Dice la palabra que cuando hay derramamiento de sangre, la tierra se contamina, ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, aparte de la contaminación física por basura y demás, hay una contaminación espiritual y viene maldición sobre la tierra, ¿sí? Cuando Caín mató a Abel, Dios dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces, cuando hay derramamiento de sangre, hay contaminación y entonces hay maldición sobre la tierra. Por eso dice que la naturaleza misma clama por la manifestación de los justos, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algo para contrarrestar lo que el hombre natural está haciendo. ¿Sí? Si el hombre natural está trayendo maldición sobre la tierra, nosotros somos los que debemos de traer bendición sobre la tierra para contrarrestar, para quitar toda esa maldición que viene sobre la tierra. Ahora, ¿qué autoridad tenemos nosotros? ¿Cuál es la autoridad? Ya dijimos nosotros podemos desviar ríos, ¿sí?
retener el agua en presas, utilizarlo para regar lugares secos y desérticos y hacerlos fértiles. Eso lo podemos hacer, eso no lo puede hacer ningún animal, ¿sí? Por la inteligencia que ha puesto Dios en el hombre y la capacidad que tiene para transformar su medio ambiente, es como hace esas cosas. Pero no solo tenemos autoridad en ese nivel, tenemos autoridad mucho más allá. Cuando hablamos de la oración, esto es algo muy importante y lo quiero repetir. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros oramos? Hacemos guerra. Cuando Tenemos todo se rige por las leyes de la física o las leyes que Dios estableció a todas las cosas. Un río fluye porque Dios estableció que las aguas de arriba se separaran de las de abajo y se juntaran en un lugar que es el mar, y los ríos son cuerpos de agua que están fuera del mar, pero corren hacia el mar. Entonces, eso cumple las leyes que Dios estableció, y todo cumple las leyes que Dios estableció. Dios, como Dios, puede brincarse esas leyes, porque es Dios. ¿Sí? Dios puede abrir el mar para que cruce Israel. Para Él, eso no es nada. ¿Sí? Ahora, Dios no interviene en forma normal en el curso de los acontecimientos naturales, llamémosle así. ¿Qué son los acontecimientos naturales? Que toda la naturaleza cumpla las leyes que Dios le estableció. El flujo natural de las cosas ya está establecido por Dios y Dios no interviene. Dios puso al hombre en el mundo y también le dio autoridad para sojuzgar la tierra, y el hombre puede mover algunas cosas. ¿Sí? Eso es parte de lo que Dios estableció. Eso también es natural. Y Dios no interviene en lo que haga el hombre. A eso se le llama libre albedrío. ¿Sí? El hombre tiene la capacidad de decidir, y Dios respeta esa decisión. Y el hombre puede decidir bien o decidir mal en cualquier situación. ¿Sí? Y Dios no interviene. Él deja que las cosas transcurran en forma natural. Dios lo puede hacer, pero Él ha decidido no intervenir. Entonces, si nosotros vamos en un coche y nos quedamos dormidos, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar contra un poste y nos vamos a estrellar, y Dios no interviene. Él va a dejar que las cosas transcurran en forma natural. Así es lo que Dios estableció. Todo va a suceder en forma natural. No va a intervenir. Ahora, Jesús, cuando estuvo en la tierra, hacía cosas que eran sobrenaturales. Él le dijo a una higuera, fue y buscó en una higuera, quitó las ramas, se hizo a un lado, y buscó higos y no los encontró, porque no era tiempo de higos. Estaban en primavera, y las higueras producen flores en primavera, pero el fruto lo dan hasta el verano. Y no tenía higos, y le dijo Dios, nunca más produzcas fruto. Y la higuera se secó. Y los discípulos se asombraron, dijeron, ¿qué autoridad tiene Jesús
que hasta la higuera se secó. Y eso fue por una enseñanza que viene más adelante. Pero ahí está mostrando autoridad. Pero esa autoridad la ejerció fuera del curso natural de las cosas, porque el curso natural de las cosas es que la higuera, llegando el verano, produjera higos, no que se secara en plena primavera. Le llevaron a un enfermo, un paralítico, que bajaron desde un techo, y él le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y era un paralítico. Y él se levantó, tomó su lecho y se fue. ¿Qué es lo natural? Que hubiera seguido acostado en la camilla o en el lugar en donde estaba. ¿Sí? Pero allí se rompió el flujo natural de las cosas. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad del Padre para romper esas leyes que Dios estableció. Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Eso qué significa? Autoridad. Es autoridad en la tierra, en el mundo físico que vemos, tocamos, sentimos, es la tierra o el mundo físico. Y cuando habla del cielo, está hablando del mundo espiritual o del ámbito espiritual. ¿Sí? Todo lo que hacemos en la tierra tiene un efecto en el ámbito espiritual. ¿Sí? Todo lo que decimos en la tierra tiene un efecto en el ámbito espiritual. Cuando nosotros atamos a una persona, esto tiene un efecto en el ámbito espiritual y la persona es atada. Cuando nosotros desatamos bendición sobre alguien, hay un efecto espiritual en donde esa persona recibe bendición. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra boca. ¿Sí? Porque lo que decimos va a tener un efecto a nivel espiritual. ¿Sí? Tenemos la autoridad de eso. ¿Sí? Tanto es esa autoridad que una vez Jesús iba en una barca dormido, iban cruzando el mar de Galilea de noche y empezó una tormenta y unas olotas. Y fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, nos hundimos. ¿Qué les dijo Jesús? Sí, pónganse los chalecos salvavidas. Y es lo que les dijo. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y se levantó y reprendió al mar y al viento y les dijo: calla, enmudece. Y el agua se tranquilizó y el viento dejó de correr. ¿Y qué dijeron todos? ¿Quién es este que aún le habla al viento y al mar y le obedecen? Eso es autoridad. Bueno, pero él es Jesús. Pero allí Jesús era hombre. Todos los milagros que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, los hizo como hombre, no como Dios. Todos los milagros que hizo Jesús, los hizo como hombre. Lo único que demostró es la autoridad que tenemos como hombres. Si Dios dijo al hombre: sojuzga la tierra, en la tierra no está el mar, en la tierra no están los vientos. Entonces, tenemos autoridad sobre el mar, tenemos autoridad sobre el viento.
Y Jesús lo único que hizo fue demostrar que como hombres tenemos la autoridad de hacerlo. Lo único que necesitamos es fe. Si tienen fe, aunque sea pequeñita como un grano de mostaza, se puede secar una higuera. O pueden ordenarle a ese monte que se lance al mar y se lanza. O le pueden ordenar al viento que se detenga. Entonces, eso es la autoridad que Dios le ha dado al hombre, pero no hemos entendido. No lo hemos entendido. Entonces, cuando nosotros oramos y nos dirigimos a Dios en oración, lo que estamos haciendo es pedirle que Él intervenga y modifique el flujo natural de las cosas. Dios no participa, no interviene en el flujo natural de las cosas porque así lo decidió. Pero nosotros, cuando oramos y le pedimos que intervenga, Él lo hace. Padre, yo te pido que a Betty y a Xochitl las sanes. Porque con el medicamento que les da el médico, no está funcionando. Aunque el médico tiene autoridad, pero no ha funcionado. Te pido que tú lo hagas. Y Dios interviene y cambia, modifica el flujo natural de las cosas. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, estamos moviendo el corazón de Dios para alterar el flujo natural de las cosas. Esa es la importancia de la oración. Hemos oído muchas veces, o lo hemos leído, yo una vez leyendo un libro de una profeta, decía, es que Dios me dijo, ponte a orar por tu esposo, que venía en carretera. Ponte a orar. ¿Por qué? Y ella dice, estuvo toda la noche orando hasta que llegó en la mañana el esposo. Ya llegó a medianoche o en la madrugada, llegó a las 3, 4 de la mañana y ya se durmieron. En la mañana, cuando se levantan, se dieron cuenta que el freno o la manguera del freno estaba rota. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo natural que hubiera pasado? Que hubiera chocado. ¿Sí? O no sé si era manguera o le faltaban 3 de los 5 tornillos de la llanta, algo así. ¿Sí? Algo que siguiendo el flujo natural de las cosas hubiera sido catastrófico. Dios podía intervenir sin decirle a esta profeta que orara, porque es Dios. Pero Él se propuso no intervenir a menos que me lo pidan. ¿Sí? Por eso Dios le dijo, existe un riesgo de accidente para tu esposo, accidente inminente. Así es que ponte a orar, porque yo no me voy a meter si no hay una petición a mí. Entonces ella estuvo orando, y Dios cuidó que a pesar de que no tenía frenos o no tenía tornillos, la llanta no se zafó. ¿Sí? Y llegó hasta su casa con bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alterando el flujo natural de las cosas. ¿Sí? Ahora, hay cosas que las hacemos porque Dios nos escucha y Él lo hace, pero hay cosas que nosotros podemos hacer. Recuerden cuando el pueblo de Israel salió de Egipto
y fueron y acamparon junto al mar. Y de repente voltean y ven venir a Faraón con todo su ejército, y ellos estaban acorralados. Tenían montañas para la izquierda, montañas para la derecha, venía el ejército para acá y el mar hacia atrás. No tenían escapatoria. Y van con Moisés y le dicen: oye, Moisés, mejor nos hubiéramos quedado allá, mira, ya se enojó Faraón, ya va a venir a matarnos. Y Moisés les dijo: no se preocupen, hoy van a ver la salvación de Dios. ¿Y qué hizo? Fue y se postró delante de Dios, y Dios le dijo: ¿qué haces, Moisés? ¿Qué haces allí, postrado? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, pues una vara. ¿Y qué es una vara? Autoridad. Tienes autoridad. Tú tienes autoridad. ¿Qué haces ahí? Levanta la vara, extiende tu mano hacia el mar y divídelo, y que pase Israel por allí. Yo mientras detengo al ejército de Faraón con una columna de fuego. Sí intervino Dios. Pero ¿quién abrió el mar? Moisés fue el que abrió el mar. Moisés fue el que abrió el mar. Entonces, eso es algo impresionante. Porque Dios abrió el mar, siempre hemos oído que Dios abrió el mar. Vamos a verlo. Déjenme abrir la Biblia en Éxodo capítulo 14. Dice: verso 12. Bueno, 11. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cómo era la actitud del pueblo de Israel? Completamente subyugados, tenían una mente de esclavo. ¿Sí? No querían otra cosa más que servir. Tenían temor de hacer algo por su propia cuenta. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Adonai. Ustedes no se preocupen, van a ver lo que Dios va a hacer. Dice: y ved la salvación que Adonai hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaba de hablador el Moisés. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entonces le dijo: divídelo. No dijo: alza tu vara, extiende la mano y yo voy a dividir el mar. Le dijo: tú hazlo. ¿Sí? Eso es tremendo. Entonces, tenía la autoridad, tenía una vara que Dios le dio para hacer señales. Entonces nosotros, que somos reyes y sacerdotes delante de Dios, tenemos autoridad. Entonces, tenemos autoridad sobre la naturaleza. Pero
no solo con el mundo físico. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, dice que mandó a 70 por parejas a predicar. Y cuando regresaron le dijeron, maestro, ¿cómo les fue? No, nos fue de lujo. Hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Quiere decir que le ordenaban a los demonios y los demonios obedecían. Y Jesús les dijo, pues claro, yo les he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Entonces la autoridad no era sobre la tierra nada más, sobre el mundo físico, sino sobre el mundo espiritual. Por eso es que cuando nosotros declaramos, cuando atamos algo en la tierra, sucede en el cielo, porque tenemos autoridad en la tierra y en el cielo. Fíjense que nosotros, el humano, nosotros los hombres, somos creación de Dios de dos categorías, por decirlo así. ¿Por qué? Porque somos criaturas físicas, pero también somos criaturas espirituales. Los ángeles son espirituales. Los animales son físicos. Las plantas son físicos. Pero nosotros somos físicos y somos espirituales. ¿Sí? Entonces nos movemos nosotros tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Gracias. Entonces nosotros nos movemos en ambos reinos, o en ambos mundos, en ambos ámbitos. Y recibimos autoridad en los dos ámbitos. ¿Sí? Entonces, cuando yo bendigo a una persona, ¿qué sucede? Ángeles salen a cumplir eso que yo decreté. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. Entonces, nosotros tenemos autoridad sobre los ángeles. Entonces, los ángeles están a nuestro servicio. Entonces, yo puedo decir, Padre, manda ángeles a que guarden a esta persona que ahorita anda en la calle y son las 3 de la mañana, que lo guarden, que lo protejan para que regrese con bien y no tenga ningún problema en el viaje. ¿Sí? O que me protejan a mí, porque a mí me ha tocado andar a pie, por ejemplo, en Iztapalapa a las 3 de la mañana y sin dinero, y tengo que ir a un cajero automático, sacar dinero para tomar un taxi y regresar. ¿Sí? Padre, yo declaro ángeles a mi alrededor y vayan escoltándome hasta el cajero y me guarden hasta la casa. Entonces, y ha pasado, ¿no? O sea, a mí, yo lo he hecho. ¿Sí? Y he llegado bien. ¿Por qué? Porque eso ocurre. Ajá. Entonces tenemos esa autoridad, porque los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. Y yo soy heredero de la salvación en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando el servicio de los ángeles. Los ángeles que están a mi servicio, pues yo los pongo a chambear. ¿Cómo están tus ángeles? ¿En la hamaca?
Están todos aburridos allí. A ver a qué horas nos pide que hagamos algo y con gusto lo hacemos, ¿no? Porque están al servicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo maldigo a una persona? ¿Los ángeles van a ir a hacerlo? No, No, porque los ángeles no van a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Ujú. Pero los demonios, sí. Dicen, ok. Entonces, tú dijiste, así es que yo voy y lo hago. Y eso se llama hechicería. Ujú. ¿Qué es lo que hace un hechicero? Atar o desatar en el ámbito espiritual, echando mano de las fuerzas de tinieblas. ¿Sí? Hacen amarres, enferman personas o hasta pueden matar a una persona. No, es que no existe la hechicería. Sí, sí existe. Y sí funciona. Porque están echando mano de las cosas de tinieblas. ¿Mm? Y nosotros vemos que dicen, es que ese es un brujo muy poderoso, puede hacer hasta que llueva. Órale, si es poderoso ese brujo, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Sí, lo puede hacer. Porque puede manejar todo. Porque como hombre tiene la autoridad de hacerlo. Ahorita me estaba acordando de la película de Jóvenes Brujas, donde una de ellas sale corriendo una muchacha y esta provoca que venga un viento muy fuerte y se caiga una rama de un árbol y caiga sobre la muchacha que va corriendo. ¿Sí? Entonces, tuvo control sobre el viento. Pero eso fue película. Pero no, sí lo tienen. ¿Cómo es posible que los siervos de Satanás conozcan y utilicen la autoridad que tienen como hombres, aunque sea echando mano de las tinieblas, y que nosotros como hijos de Dios ni siquiera estemos enterados de que nosotros tenemos la autoridad de hacerlo? Ahora, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un siervo del diablo? ¿Un siervo de Dios? ¿Quién puede más? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si un brujo echa mano de demonios, nosotros echamos mano de ángeles. Y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así dice la palabra. Bueno, traía todo un script, pero ya lo hicimos a un lado. Entonces, la autoridad que nosotros tenemos de Dios es mucho mayor. Porque las cosas que puede hacer el diablo no llegan a lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos haciendo las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, estamos orando para mover el corazón de Dios para que intervenga y modifique el flujo natural de las cosas, Dios mismo, no ángeles, que ángeles pueden hacer algunas cosas, ¿sí? Y si un brujo está echando manos y está utilizando demonios, pues no es tan fuerte o tan poderoso como lo que puede hacer un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos de estar conscientes que lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hizo Josué? Hizo que el Jordán se detuviera para que el pueblo pudiera cruzar. Él declaró que iban a tocar shofares y que el muro de Jericó iba a caer.
Y una muralla de ¿cuántos metros de ancho les gusta? ¿5 metros de ancho? ¿7 metros? ¿10, 15 metros? No sé. Pero los muros son muy anchos. Mínimo 3 metros. O déjalo en 2 metros. Pero toca un shofar y que se caiga. ¿Cómo? Se puede. Lo hizo Josué. ¿Qué hizo Elías? Hizo descender fuego del cielo. ¿Qué hizo Eliseo? Vean. Él maldijo a unos jóvenes. Dice que iba caminando, iba subiendo una montaña y unos jóvenes le gritaron: "Sube, calvo, sube", burlonamente. Y entonces dice que Eliseo, siendo profeta de Dios, volteó y los maldijo. Y entonces salieron 2 osas del bosque y destrozaron a 32 muchachos. Qué tremendo. ¿Dios le ayudó? Pues no. ¿O era la voluntad de Dios echarse a 32 muchachos porque le dijeron calvo al calvo ese? Pero él tenía la autoridad. Vean lo peligroso que es maldecir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero es que yo ya estoy en Dios, sí. Eliseo estaba en Dios y lo hizo. Y una vez alguien pidió un hacha prestada, nueva, para ir a cortar unos árboles junto al río, y que se le cae el hacha al río. Dijo: uy, ya me metí en broncas porque era nueva el hacha y me la van a reclamar. Y llegó Eliseo e hizo que el hacha flotara. ¿Eso es algo natural? No. Pero él hizo que el hacha flotara. Modificó el curso natural de las cosas, que es que se hunda un hacha. Flotó el hacha, la tomó y se la dio a esta persona. ¿Es autoridad o no es autoridad? Otra. Josué. Estaban en batalla. Y ya era tarde. Pero la batalla dice: no, pues nos faltan como otras 10 horas de guerra para poder vencer a este ejército. ¿Qué es lo que hizo? ¿Clamó a Dios? No. Volteó y vio al sol y le dijo: Sol, detente en ese lugar. No te muevas de ahí. Luna, no avances, quédate en donde estás. Y siguieron en batalla. Y estuvieron casi un día peleando hasta que ganaron. Y no oscureció. Así lo dice la Biblia. ¿Y quién lo hizo? ¿O por qué se hizo? Porque Josué lo dijo. Entonces, esa es la autoridad, el nivel de autoridad que está sobre cada uno de nosotros. Esa es la autoridad. Entonces, ¿qué tan poderosa es nuestra boca? Entonces, debemos de cuidar lo que decimos. Hay un término en hebreo que se llama lashon hara, que significa lengua maligna, es la traducción. Entonces, cuando una persona habla mal de los demás, está haciendo
Lashon Hara. En la Tanaj, o en algunos escritos judíos, dice que Dios se enojó cuando estaba Moisés ante la zarza y Dios le dijo: quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Y él estuvo poniendo pretextos. No, pero es que no hablo bien. Bueno, te voy a poner a Aarón que vaya delante de ti y él sea tu profeta, porque tú vas a ser Dios para Faraón. Y tu profeta va a ser Aarón. No, pero es que no me van a creer el pueblo de Israel. Y empezó a hablar sobre Israel y dice que Dios se enojó y le llamó la atención a Moisés. Entonces, en algunos escritos dice que se enojó porque lo que estaba haciendo Moisés era Lashon Hara. Estaba hablando mal de Israel. Entonces, y si lo leemos, ni cuenta nos damos. Hay que leerlo bien, con calma, para ver que si efectivamente estaba hablando mal de Israel. Es que son unos incrédulos, es que no me van a creer, ¿qué les voy a decir? ¿Quién es el que me mandó? ¿Cómo te llamas? Y otras cosas, ¿sí? Entonces, el hablar de una manera equivocada, eso es hacer Lashon Hara, tener una lengua maligna. Y lo que nosotros debemos de tener es un Lashon HaKodesh, una lengua santa, o una lengua en santidad. Lo que sale de nuestra boca debe ser santo, debe ser limpio. ¿Por qué? Por la autoridad que tenemos. No vaya a pasar lo que sucedió con Eliseo y los muchachos, ¿sí? Porque estamos cayendo en hechicería. Debemos de hacer las cosas correctamente delante de Dios. Entonces, la autoridad que tenemos como seres humanos es sobre toda la creación, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Los ángeles han sido puestos a nuestra disposición y a nuestro servicio como hijos de Dios. No cualquiera, dice, están al servicio de los que han de heredar la salvación. ¿Sí? Alguien que no es salvo, o que no va a ser salvo, no tiene ángeles a su servicio. ¿Sí? Puede tener autoridad como ser humano, pero si él maldice o algo, entonces los demonios sí van a servirlo. Entonces, tiene autoridad, más autoridad para hacer mal que para hacer bien. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, un hijo de Dios maldice, manda a los demonios. Claro. Porque los ángeles no lo van a hacer. Los demonios buscan que uno sea muy religioso. Por eso demandan que se hagan ritos por parte de los hechiceros o de los brujos para obtener poder. Entonces dicen, si tú haces este conjuro y lo dices de esta manera, entonces yo te voy a apoyar. Si no lo haces así, no te apoyo. Entonces ahí lo que están haciendo es un pacto entre el brujo y el demonio. Y en ese pacto, el demonio está tomando ventaja o autoridad sobre el brujo. El brujo va a tener autoridad del demonio, pero queda sujeto a ese demonio. Pues a fin de cuentas, quien sale ganando es el demonio, ¿no? Yo te doy espejitos o cacahuates y yo tengo autoridad sobre tu espíritu o sobre tu alma, ¿sí? Es lo que se conoce como
venderle el alma al diablo, ¿no? ¿Qué es eso? Es hacer un pacto con el diablo, con un demonio, en donde recibes autoridad de parte de ese demonio o favores de ese demonio o de un grupo de demonios, pero ellos atan a la persona, ¿sí? Entonces queda hipotecado su espíritu y su alma al demonio, ¿sí? Entonces así es como operan. Y los hechiceros más poderosos es que tienen más pactos con más demonios, ¿sí? Y los aprendices apenas están empezando a aprender a darle gusto a los demonios para que les hagan favores, ¿sí? Y son muy religiosos. Entonces por eso exigen conjuros y hechizos muy de librito. Por eso hay libros de hechicería o libros de conjuros, ¿sí? Hay una película en la de la momia, no sé si la han visto, que entran a una tumba y encuentran un libro que es el libro de los muertos. Es un libro egipcio que sí existió. Entonces los arqueólogos lo encuentran y tiene un sello, y tiene una leyenda en jeroglíficos en la pasta del libro. Casualmente es un libro como los conocemos, no como eran antes, que eran rollos. Entonces es un libro, pero tenía un candado, ¿sí? Entonces no lo podían abrir. Y llegó un arqueólogo y leyó los jeroglíficos. ¿Y qué era eso? Un conjuro. Ajá. Entonces pudo abrir el libro y lo que hizo fue despertar a la momia y a los ejércitos que estaban enterrados junto con la momia. Y ahí empieza toda la trama de la película. Pero ¿cómo empezó todo? Por una declaración. Un conjuro, un hechizo, es una declaración, decir con la boca algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que les enseñaban en el colegio de, ¿cómo se llamaba? El de Harry Potter. ¿Quién sabe? De Hogwarts o no sé qué. Les enseñaban a hacer hechizos, agarraban su varita y decían algo y pasaba algo, ¿sí? Y iban pasando de nivel, pasando los ciclos escolares, porque iban aprendiendo hechizos. Y era invocación demoníaca, ¿sí? Invocaban demonios para hacer algo, ¿sí? Entonces, si quieren un curso rápido de hechicería, vean Harry Potter, por ejemplo. Bueno, verlo, sí, lo vi porque no voy a hacer, no me llamó la atención. No, hay que verlo con discernimiento. Sí, claro, solo ¿Sí? para estudiar qué está pasando. Y lo que ves es eso, que es, bueno, primero, son cosas reales lo que están diciendo, y están, a lo mejor los hechizos no son reales, pero la situación es real. Existen hoy en día escuelas como esa. Existen. ¿Sí? Y hay alumnos de esas escuelas, ¿sí? Hay escuelas y universidades de Wicca, que es la brujería que viene de la cultura celta. Los druidas, sacerdotes celtas, desarrollaron esa brujería, ¿sí? Entonces es la brujería clásica donde están las brujas volando en escobas y todo eso. ¿Vale? En Europa, en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda y en Europa, ¿sí? Ese tipo de brujería existe, es real, ¿sí? Hay otras, en América está el chamanismo y otras, las que hemos visto, que están las africanas, la brujería yoruba, de donde viene la santería, donde viene el palo mayombe, que ya estudiamos,
el palo alto y otras cosas, ¿no? Todas estas, palo monte, son brujerías donde se hace invocación demoníaca mediante conjuros, mediante danzas, que es la danza de la lluvia, pues algo así, es una invocación demoníaca, para obtener favores de demonios, ¿sí? Y hacer pactos con ellos, que pueden hacer cosas tan fuertes como transformar un cuerpo, ¿sí? Esos son los nahuales. ¿Se han oído hablar de los nahuales? Son brujos que se convierten en animales. Sí, Uh-huh. esos perros son los que andan caminando así. Los licántropos o los hombres lobo son reales. O sea, sí existen esos. Son personas que están tan metidas en la hechicería que se pueden transformar a un lobo. ¿Sí? Es tremendo. Y lo describe Rebecca Brown en su libro El vino a dar libertad a los cautivos, habla de ellos. ¿Sí? Entonces, pero esto es con ayuda de demonios, no pueden hacerlo solos. ¿Sí? Y hay concursos internacionales de hechicería en donde ven quién puede hacer más cosas. Pueden detener balas, por ejemplo, así les disparan y la bala llega aquí y cae al suelo. La bala no llega. ¿Por qué? Porque hacen un conjuro y hay demonios que detienen esa bala y cae. Y entonces, eso lo están utilizando los servidores de Satanás. ¿Sí? Los servidores de las tinieblas hacen eso, lo usan y hasta hacen concursos con eso. Y los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? No estamos usando nuestra autoridad ni siquiera para quitar un catarro. Entonces, tenemos que aprender a usar, a tener la fe que Jesús le dijo a sus discípulos que deben de tener para hacerlo. Porque Jesús dijo, las cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes, harán los que crean en mí. ¿Quién cree en Jesús? ¿Creemos en Jesús o no? Entonces las cosas que hizo Jesús las podemos hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Le ordenó al mar, detente, al viento. Le dijo a Lázaro, sal de la tumba. Le dijo a la hija de Jairo, el sacerdote, levántate, despierta. Y la hija de Jairo se levantó. ¿Cómo le dijo? Talita Kumi. Entonces ahí está una frase poderosa. Talita Kumi. Talita Kumi. Y entonces tenemos todo eso. Esa es la autoridad que tenemos. Y la vemos en muchos siervos de Dios en toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que se salen del flujo natural es porque se está interviniendo el ámbito espiritual. ¿Sí? O porque un siervo de Dios está utilizando, está atando o desatando, o un siervo del diablo está atando o desatando. Y está haciendo que ángeles o que demonios se muevan para hacer algo, o Dios mismo. ¿Sí? Entonces, es la autoridad que tenemos y también el poder de la oración, que movemos el corazón de Dios para poder hacer las cosas. Que Dios no toca porque Él dispuso no intervenir en el flujo natural de las cosas, pero que lo hace cuando nosotros, por medio de la oración, lo pedimos. ¿Sí? Ese es el gran poder de la oración, el gran secreto de la oración. Por eso Dios
muchas veces, lo vemos en la Biblia, le dice a sus profetas, ponte a orar. ¿Sí? Lo vemos en la Biblia, y a veces Dios dice, es que yo sentí la necesidad de orar. El Espíritu me puso a orar por alguien. Me trajo a mente tal persona y estuve toda la noche orando. Qué bueno que lo hicimos. Y que estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando al Espíritu que nos está llevando a orar por alguien. Entonces, cuando tengamos esa necesidad, es porque el Espíritu nos está diciendo que debemos orar. Y si debemos orar, es porque Dios quiere que por medio de la oración nosotros modifiquemos el flujo natural de las cosas. Porque hay algo que está pasando o va a pasar. Ok. ¿Cuánto llevamos? Yo creo que ya, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí. Vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. Padre, delante de tu presencia estamos, mi Dios, y te damos gracias porque tú nos revelas, Padre, mediante tu palabra, nos revelas mediante tu Espíritu, Señor, los tesoros escondidos que están en la Biblia, Señor. Nos revelas, Padre, la multiforme sabiduría de Dios. Nos revelas tu mente y tu corazón, papá. Nos muestras, Señor, todas las cosas que nos has entregado. Nos muestras, mi Dios, la autoridad que has puesto en nuestras manos y que nosotros no hemos entendido como hijos de Dios. No hemos entendido que tenemos autoridad de reyes para establecer decretos y para sellarlos con anillo de rey. Decretos y leyes, Padre, que no pueden ser abrogadas, ni en el cielo ni en la tierra, porque somos reyes, papá. Te damos gracias porque tú nos enseñas, mi Dios, que tenemos esa autoridad que va mucho más allá de lo que imaginábamos o hemos entendido hasta ahora. Te pedimos que nos reveles aún más, Señor, para aprender a usar esa autoridad de acuerdo a tu corazón, Señor. Que no caigamos en hechicería, que no hagamos las cosas equivocadamente, que no caigamos en lashon hara, sino que siempre nuestra lengua, Señor, sea santa, que sea lashon hakodesh. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas, que corras el velo de revelación, que quites el velo de tinieblas, que quites todo entenebrecimiento de entendimiento y que tus 7 espíritus, Señor, se posen sobre nosotros y nos habiliten, mi Dios, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, para establecer el reino, Señor, en la tierra, y que todo lo que hagamos, Padre, con la autoridad que nos has dado, sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tu corazón. Te lo pedimos, Padre, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Yeshua HaMashiach delante de tu presencia. Amén y amén. Cada noche oré, yo sé que alguien me escuchó. En el alma una canción que nunca entendí. No hay miedo en mi interior, aunque haya tanto que temer. Moverás montañas porque Dios te da el poder. Habrá milagros hoy si tienes fe. La ilusión no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, el Señor lo hará. Lo hará si tienes fe. Malos tiempos son, la convicción flaquea ya, la esperanza puede huir cual pájaro y volar.
mas hoy yo sigo Hoy aquí, yo sigo aquí, creciendo en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. habrá milagros hoy. Si tienes fe, Tienes fe, la ilusión no ha de morir. no ha de morir. Un gran milagro hoy al fin veré. Si tienes fe, tu Dios lo hará. Lo hará si tienes